Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien en su hogar, cuidándose junto a su familia. Mi nombre es Viviana Espinosa, profesora de lenguaje, y hoy día vamos a revisar el material de estudio de esta semana que corresponde a los conceptos de contexto de producción, de recepción y visión de mundo en la literatura, ¿ya? Esta es la presentación de esta semana. Para partir, chicos, están las instrucciones de inicio de clase, ¿verdad? Este material pedagógico no requiere ser devuelto al profesor, ¿ya? Con excepción si usted tuviese alguna duda, alguna consulta en particular, ahí sí me hace llegar la consulta pertinente, ¿ya? Deben archivar todo el material enviado por tu docente en una carpeta digital, una carpeta física para posteriormente revisarla. No olvides subrayar aquellas palabras, aquellos términos, aquellos conceptos que sean importantes y que permiten comprender la información más importante del texto, ya sean datos concretos, fechas, etc. Subraya al menos 3 palabras o 3 términos que sean nuevos, ¿verdad? Y recuerde anotar aquellas dudas o aquellas consultas para poder enviármelas si no la entiende. Y hay una autoevaluación al final del material. Entonces, si comenzamos con el material, ¿verdad? Tenemos el objetivo de aprendizaje y la ruta, ¿ya? La ruta de aprendizaje parte con un video para ir activando los conocimientos, comprender los conceptos de contexto de producción, comprender los elementos que forman parte del contexto de producción, comparar el contexto de producción con el contexto de recepción, comprender la visión del mundo de la literatura y las actividades de metacognición, ¿ya? Y están los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Que es analizar críticamente diversos textos con la finalidad, considerando, ¿verdad?, la influencia de los contextos socioculturales del enunciador y de la audiencia. Entonces partimos, ustedes deben revisar este video para poder activar los conocimientos y partimos entonces con el concepto de contexto sociocultural de las obras literarias, ¿ya? Finalmente, chicos, si ustedes tienen dudas, este no es o no debería ser un concepto que es nuevo, sino que es un concepto que se aplica y que generalmente ustedes lo han revisado en años anteriores, ¿ya? En síntesis, trata de que toda obra literaria, un cuento, una novela, lo que sea, está determinada por un tiempo que es histórico, que es social y cultural, ¿ya? Es decir, cuando usted lee un libro, ese libro no está solo, sino que se circunscribe o está rodeado de una cantidad de circunstancias que rodearon su escritura, ¿ya? Y por lo tanto, ese libro, esa novela refleja de manera ya sea explícita o implícita los pensamientos, la postura ideológica, ¿verdad? El tiempo histórico que rodea, ¿verdad?, el momento en que se creó esta obra, ¿ya? Dice que este reflejo puede mostrar tanto los ideales como adoptar un carácter crítico, es decir, la obra puede mostrar o puede evidenciar tanto aspectos positivos o a través de ella se puede hacer una crítica a la sociedad de la época, ¿ya? Lo importante es entender que una obra no está aislada, sino que está rodeada de, de un montón de circunstancias que rodearon la escritura de esta obra. Ya, entonces si seguimos revisando, entendemos acá y revisamos cuál es el contexto de producción. Acá tenemos nuestra novela, ¿verdad? Nuestro cómic, nuestro libro, ¿verdad? Y esta novela que nosotros estamos leyendo está rodeada de todos estos elementos que forman parte del contexto de producción, ¿ya? Entre ellos están las circunstancias biográficas, que son los aspectos relacionados con la vida del autor, la época histórica en que se escribió la novela, las corrientes del pensamiento, otras manifestaciones artísticas y también movimientos artísticos. Todos estos elementos influyen en la novela y la determinan, ¿ya? Por eso decimos que una novela cuando se escribe no está aislada, sino que todos estos elementos forman parte de ella. Y si nosotros vamos avanzando en la presentación, aquí están explicados cada uno de estos elementos, ¿ya? Dice, ¿cómo reconozco el contexto de producción? Una época, por ejemplo, el de la época histórica. Y se explica por qué, porque toda obra histórica está escrita en un momento de tiempo determinado, ¿ya? Y este momento de tiempo tiene un sistema político, tiene sistemas morales, filosóficos, económicos, los que pueden influir en la elaboración de esta obra y también pueden ser representativos, ¿ya? Por lo tanto, si yo leo por ejemplo, si yo leo las cartas de Colón, ¿verdad?, que Colón le escribió a la reina, la época histórica está determinada por el tiempo del descubrimiento de América y colonización de América.
¿ya? Y vamos a encontrar todos los elementos que forman parte de esa época dentro de la novela, el respeto a la monarquía, ¿verdad? El no respeto o el pasar por encima de los pueblos aborígenes, ¿verdad? El anhelo de riqueza, ¿verdad? El que Dios está encima de todas las cosas, por la fe católica, etc. Si seguimos avanzando, tenemos las circunstancias biográficas del autor. Y esto también lo hemos revisado largamente. La vida del autor influye tremendamente en su escritura, ¿ya? Porque todo lo que vivió el autor lo puede plasmar de manera explícita o manera implícita dentro de una novela, de un libro, de un cuento, etcétera, ¿ya? Y puede ayudar para completar el sentido de la obra. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de Kafka, cuando ustedes hicieron el trabajo, cuando yo les presenté la biografía del autor, y se daba cuenta que tuvo una relación muy difícil con su padre. Y justamente si uno revisa la novela, la metamorfosis, la relación más dura que tiene en la novela es con su padre dentro de la ficción. Por lo tanto, ahí se da una relación entre ambos elementos, ¿ya? Y por eso es importante entender las circunstancias biográficas del autor, quizás para entender o quizás para ir relacionando estos temas que están presentes en la novela, en los libros. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con los movimientos literarios, ya toda novela, todo libro, todo cómic, etcétera, está enmarcado dentro de ciertas épocas donde hay ciertas ideologías o ciertos pensamientos, ¿ya? Y tienen acá, si ustedes revisan, están los distintos movimientos literarios que han existido, ¿verdad? Está el existencialismo, ¿verdad? El romanticismo, etcétera. Y a través de estos movimientos literarios y a través de las novelas, ¿verdad? Se revelan ciertas formas de pensar, ciertas formas de ver la vida, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo leo El Quijote, me doy cuenta de cierta forma de ver la vida que era diferente a antes como es ahora, ¿verdad? Y eso se explica por el movimiento literario o por la corriente de literatura, de la corriente literaria que tenía el autor. Si seguimos avanzando, nos encontramos con otras manifestaciones artísticas que tienen que ver con la influencia de otras ramas artísticas, ya sea de la pintura, del cine, de la visión, que están presentes dentro de una obra. Por lo tanto, chicos, estos son los elementos que forman parte del contexto de producción, que están acá y después se van explicando en estas diapositivas para que les quede más claro con detalles. Posteriormente tenemos el contexto de recepción, porque así como existe un contexto de producción, que es el momento de que se escribe la obra, también encontramos el contexto de recepción, que tiene que ver cómo recibo yo la obra, cómo la recibe el lector, ¿ya? Recuerde que el contexto de producción y el contexto de recepción no siempre coinciden. Si yo escribo un libro en el año 2020, lo escribí en enero, y lo publican y lo recibo ahora en junio del 2020, claramente va a haber una coincidencia entre el contexto de producción y el de recepción. Por lo tanto, lo que se va a contar ahí seguramente me va a ser más fácil entenderlo porque estoy en la misma época, ¿verdad? Y entiendo muchas de las cosas que se van a hablar ahí. ¿Ya? Si, por ejemplo, el libro habla de pandemia, hablo de el aislamiento social, voy a entender esas cosas porque justamente estoy contemporánea a esa época. Pero ocurre muchas veces que el contexto de producción con el de recepción no coinciden. Y es así como nosotros nos estamos encontrando con un libro como El Quijote, ¿verdad? Que se escribió hace muchísimo tiempo y el contexto de producción, es decir, cuando fue escrito, no coincide con el momento en que yo lo estoy leyendo actualmente, ¿ya? Y por lo tanto, la tarea que tengo ahí es la tarea de interpretar, ¿verdad? Los sucesos para poder entenderlos y poder hacer esa relación que se necesita. Y tenemos entonces, no, me faltó uno. Y tenemos entonces este cuadro, ¿verdad? Que explica la diferencia entre el contexto de producción y el contexto de recepción. ¿Ya? En el contexto de producción, por ejemplo, toma el contexto extraverbal de la obra literaria, que son todos los elementos que ya revisamos, y el contexto de recepción toma en cuenta al lector, ¿verdad? Es decir, me toma en cuenta a mí. Y el contexto histórico, el momento en que yo estoy en este momento, ¿ya? Histórico y también cultural. El contexto de producción alude al espacio, tiempo, condición y situación de los hablantes de la obra. En cambio, el contexto de recepción busca dar un sentido a los enunciados presentes en la obra, es decir, por qué se produce, trata de explicarlos. Después, el contexto de recepción toma en cuenta el contexto de producción de la obra para darle un sentido interpretativo, que es como la palabra clave, puede interpretar los sucesos y el mensaje que se quiere transmitir.
¿ya? Y en el contexto de recepción, el lector toma en cuenta su propio contexto y lo extrapola, es decir, lo lleva al de la obra literaria a partir de sus propias experiencias y a partir de ahí se produce la interpretación del texto literario. Entonces, esos chicos son los elementos que hasta ahora hemos revisado y me queda la visión de mundo, que es el punto de vista particular que se puede reflejar en la obra. Toda obra está escrita, como dijimos, en un contexto de producción, con ciertas circunstancias, y tiene una mirada particular que el emisor del texto quiere darle. Ya a partir de eso se produce la visión del mundo. Y tiene que ver con el tratamiento del tema, ¿verdad? Cómo se ven los personajes, o la postura que él puede dar a conocer a través de su novela. ¿Ya? Entonces, dice, un modo de reflejar las relaciones humanas o la interacción del hombre, de la sociedad con la naturaleza. Es decir, se puede plantear una crítica, ¿verdad? O se puede plantear un aspecto positivo, y es lo que yo tengo que descubrir a través de la visión del mundo, cómo el autor ve o cómo el autor trata de reflejar lo que él piensa acerca de esta sociedad o de lo que sea. No siempre se aparece de forma explícita, muchas veces hay que inferirlo. Entonces, chicos, esas son las actividades de esta semana. Ahí tienen una síntesis, tienen el cuadro comparativo y tienen la actividad que consiste en observar el óleo de Guayasamín, que es un pintor ecuatoriano. Aquí tienen dos ejemplos, y tienen que buscar su biografía y además el movimiento artístico al que pertenece. Luego tienen que escribir un breve relato que dé cuenta de la obra, ¿verdad? Y de su contexto de producción. Es decir, tienen que explicar por qué él escribe sobre lo que, por qué él hace lo que hace, por qué él, o qué explicación tiene este arte en relación a su vida y a su movimiento literario. Tienen que integrar las tres cosas. Es decir, la biografía, lo que vivió él, con el movimiento literario y dar explicación a su obra. Pueden anotar los resultados en su blog de apuntes, en la misma guía digital o en la misma guía, en el cuaderno, en la guía digital, con el fin de poder revisarlas posteriormente en clases. ¿Ya? Es importante que no se preocupe, la idea no es que usted copie y pegue lo que encuentre en Wikipedia, por ejemplo, del autor, sino que usted interprete por qué él se dedica o por qué él pinta de esta forma, por qué sus obras son así, o si quiere otro cuadro. ¿Ya? Esos chicos entonces son la actividad, y aquí están las de metacognición. Esta entonces es la actividad y es la presentación de la clase de esta semana. Espero que estén muy bien, que sigan cuidándose. Si tiene alguna duda puntual me puede escribir, ya sea por correo o si no la revisamos en las clases. Que estén muy bien, me despido, que estén súper bien, chicos.